Espera. Ya sé que el vídeo es muy largo. Ya sé que me he pasado. Es que os quería contar un montón de cosas de estos vídeos del Chatastil. Entonces, están organizados en los timestamps que tenéis aquí abajo. Los hemos intentado organizar de la manera más comprensiva posible. Creo que me pareció una idea muy chula analizar la totalidad de las partidas, pero que vosotros podáis customizar, por decirlo así, el acceso a esos vídeos. Si queréis ver todo el vídeo, adelante. Tomaros un té, un agua, porque necesitáis un poco de tiempo. Pero también si, por ejemplo, queréis ver las partidas de Faustino, queréis ver las derrotas de Irigaisi, que últimamente no va muy fino, queréis ver Caruana si va a conseguir atrapar a Magnus, podéis ir analizando una a una. Y también, para hacer más digestible todo el tipo de contenido, hemos intentado centrarnos solo en algunos aspectos muy concretos de cada partida. Entonces, intentar que la partida pues, se viera, pues, por ejemplo, esta partida, Alfil está diciendo color. Esta partida, gestión de, yo qué sé, de novedades en las aperturas. Esta partida, mala preparación y por qué, ¿no? Esta partida, posiciones simples dentro del gambito no aceptado. Y también puedes intentar marcar si es de índole estratégica, si es una auténtica locura, o sea, os hago una pequeña introducción. Y también las partidas que honestamente no tienen nada, pues voy un poco más en diagonal. Así que, sin más, creo que es un contenido bastante chulo, me lo he pasado muy bien, me acuerdo de lo que hice en la Olimpiada y he querido hacer algo similar. La idea del proyecto inicial no era tan nada, no era tan larga, pero aquí estamos, no sé, aquí pondrá un número bastante largo, supongo. Así que nada, espero que lo disfrutéis y que nada, que el torneo pues siga tan emocionante como está siendo. Así que nada. Empezamos ronda 4 con una catalana y un sacrificio en F7. En general, es un tema que es muy recurrente, que precisamente hice un vídeo aquí en el canal sobre esto, era en inglés, pero creo que es el último vídeo en inglés que hice, del 2023. Y no sé, empiezo a ver ese patrón ya desde hace años y es muy curioso cómo va de la mano. Otra vez tenemos la catalana entre Hare Krishna y Warmerdam y este tipo de catalana, que es una transposición bastante habitual. En general, contra el caballo F3 G3, que yo lo juego bastante, este sistema con negras es bastante eficiente porque en general el blanco solo tiene... La mejor manera es transponer a la catalana. Entonces es, digamos, un orden de jugadas bastante chulo. Caballo C6, se juega una Grunfeld con colores cambiados y el negro acaba transponiendo. Entonces, y aquí se juega la variante de por C4, que es la que vimos entre Irigaisi de negras y Pragnananda, que Pragnananda ganó, entonces podéis ver esta partida. Y además se jugó la misma variante. Pues Hare Krishna dijo, bueno, pues vamos a repetir. Una cosa muy habitual que quería ceñirme a esto en esta partida. Una cosa muy habitual en el ajedrez de élite es las modas. Cuando la gente ve una variante que se juega, es muy probable que la gente diga, ah, pues puede jugarse, o ah, pues puedo revisármela, puede ser interesante hacer una partida de esa variante. Digamos que no intentéis tampoco, o sea, por un lado, deducir brillantemente por qué se ha hecho esta línea o si hay una cierta profundidad. A veces simplemente es porque está de moda o porque alguien la ha jugado o está reciente y simplemente la has visto. O sea, hay un puntillo de casualidad o de tendencia bastante fuerte en el ajedrez. Entonces, a veces veis una variante que se repite 3-4 veces. Y aquí Max, quizá como una teoría ahora mismo, como Pragnananda ganó a Irigaisi con esta variante, dijo, bueno, seguramente si repito esto, me van a hacer esta variante. Entonces, puedo hacer una preparación más precisa, ¿no? Porque la gente ahora con blancas estará cómoda. Entonces, juego caballo D2 y aquí juego... Aquí la idea es C3 y aquí acordamos que Pragnananda juega con caballo 1 y juego B5, que en teoría es un error, pero es estas típicas preparaciones que bueno, se salen un poco de lo normal y es algo práctico para jugar con negras, porque el blanco tiene que jugar preciso. Entonces aquí la jugada normal sería caballo I5 y bueno, me estuve mirando un poco ese sacrificio y parece que el blanco tiene que jugar bastante fino aquí. Tiene que jugar, cambiar este caballo, que de momento parece bastante natural quitarse esta pieza de encima, luego vigilar, y luego intentar desarrollar el resto de piezas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la gracia es que una jugada como alfil D2 no es muy precisa y de golpe quizá B4, alfil A6, el negro puede molestar bastante. Entonces aquí hay que jugar B4, que es una jugada que costaría un poco de hacer, o B4 o B3, para sacar este alfil por aquí. Y bueno, y esta posición... Os paso solo
la línea absurdamente principal, pulsando la barra, que es seguramente lo que hizo Max Warmerdam, ¿vale? Y esto es ligera blanca. Es simplemente para que veáis el sentido, un poco de a veces estos sacrificios de calidad, porque aparentemente el negro que está haciendo aquí, ¿no? Pues no es tan sencillo y bueno, al final es un desequilibrio interesante. Total, que juego a 4, Hare Krishna, que parece bastante normal, integrar a 4, ya que el negro no puede defender esta estructura. Y aquí entramos en una variante pseudo forzada, bastante chula, que es caballo G5. Tocamos el caballo. Además, si torre C8 hay problemas con caballo E4 igualmente, entonces por eso quizá juego caballo D5 para tapar la diagonal. Y después de caballo E4, alfil B4, aquí una secuencia espectacular, realmente, que es caballo por F7, caballo G5 y caballo por E6. La idea es que este centro de piezas, sobre todo el alfil A6 está muy raro, esta torre está en el aire, este caballo es muy débil, y entonces si ahora en caso de rey por, aquí el negro tendría problemas para defenderlo todo un poco de manera orgánica. Entonces aquí incluso alfil por, y no me extrañaría que comer este peón en jaque y ahora comer aquí. También incluso estaba viendo ideas como peón por y torre por, y luego tener torre por y alfil por. O sea, digamos que hay bastante combinatoria que seguramente favorece al blanco. Entonces por aquí, por eso el negro juega esta jugada. Y de momento, sí que el caballo de 5 está en el aire, pero el caballo de 6 va a caer, por lo tanto el negro de momento está con pieza de más. Y aquí A por B5, y esta es la otra clave, que aquí, en caso de alfil por, ahora sí que podríamos comer, y estaríamos tocando el alfil, por ejemplo. Y por ello el negro... no sé si aquí alfil C6, imagino que torre D4, ¿no? Seguimos... Y te estoy tocando los dos alfiles. Imagino que va por aquí la cosa, ¿no? Al final tengo dos peones de más. Y luego esta posición hizo alfil B7 y es pieza por 3 peones y el rey un poco vulnerable. Entonces, aquí parecía un poco más normal jugar caballo G5, porque al final esta casilla o, bueno, digamos, que el rey esté en el centro es parte importante de que funcione más o menos este sacrificio. Caballo D4, ahora parece que tras rey F7 el negro ha consolidado. Y torre A4, aquí realmente Max... O sea, veo que está pecando mucha gente de jugar excesivamente dinámico. Y aquí, por ejemplo, alfil D6 y el negro está un poco mejor. O sea, rollo, vale, tienes pieza de más, pero la coordinación negra es bastante buena, van a cambiarte las torres. Digamos que no puedes... O sea, esta posición sería mucho mejor con blancas si ya tuvieras los peones aquí, pero hasta que llegues ahí el negro ya... Vamos, ya lo ha conseguido todo. Entonces, aquí se metió en un jaleo y en esta posición clave, aquí torre C8 se ve que más o menos intercalar esto aguantaba. Pero aquí es alfil por, y aquí sí que hay un concepto que es caballo C6, que no lo jugó, de hecho. Y es bastante típico de, básicamente, desestabilizar el único punto que aguanta toda la posición, que es este caballo de D5. Entonces, caballo C6 y está este alfil aquí, el rey vulnerable y sobre todo este peón va a ser fuerte. Seguramente pensaba que tras caballo B6 y alfil aquí, esto era suficiente para el negro. Porque realmente lo parece, tengo pieza de más y un peón pasado. Pero es muy concreta la posición y justo tras alfil E3 el negro está totalmente colapsando, porque este caballo no tiene saltos positivos y con el peón pasado será suficiente lo avanzaremos y realmente el negro está muy cerca de perder, ya que el peón en la séptima y luego torre de 8, por ejemplo, cae aquí, esta, ¿dónde va tu torre? Aquí, esta, ¿dónde va tu torre? Entonces, esta posición, básicamente el blanco más o menos ganaba. No era tan sencilla de ver. Pero hizo torre F3, que viene a ser un poco la misma idea. Quiero desviarte el rey para que no se conecten las torres y luego hacerte este caballo C6. Pero realmente que el negro podía hacer caballo, torre, o sea, podía haber hecho rey E8. Y aquí como mucho el blanco tiene torre por C3, caballo por C3, comer y bueno, y esta posición. Entonces calidad de menos, ¿no? Por ejemplo, torre C4, hay temas de caballo por E2. Realmente el blanco aspira a la igualdad. Bueno, está compleja la partida todavía, ¿no? Pero aquí tras rey G6, cae C6, yo creo que Max contaba con alfil F6. Y aquí viene un poco el zambombazo de la partida. Y la idea es que Max pensaba, bueno, me voy a ir aquí y ya está. Quiero decir, ya ha pasado todo, ¿no? Ha pasado lo peor.
Y después de este caballo C6, recordamos que este alfil está un poco en el aire. Y ahora el blanco amenaza caballo I5, según cómo, según dónde vaya este alfil. Caballo I5 y G4 y darte mate, porque fijaos que este rey está aquí totalmente aislado, ¿no? O sea, solo tiene una casilla de escape. Pero aquí tras alfil F6 no contaba Max con que realmente caballo I5 sigue funcionando. Y tiene que abandonar, ¿no? Si alfil por, torre aquí. Y aquí jaque y vamos a hacer el molinillo, ¿no? Torre por y vamos a ir comiendo todo por aquí. Y nada, y era muy bonito además si rey H5, bueno, aquí hay varios mates, pero el mate creo que es más chulo, es dar la torre entera y G4 es mate. La verdad, una partida espectacular y un error, una secuencia de errores muy graves también, no hay que, o sea, chula la partida, pero también, bueno, ya estáis viendo que hay cierta varianza o que puede pasar cualquier cosa en muchas partidas, que bueno, en fin, hay que trabajar más. Sin más, vamos a la siguiente partida entre Caruana y Giri. En esta, básicamente es la idea de jugar variantes secundarias y analizarlas un poco más profundamente. O sea, variantes que no son muy buenas, que culturalmente se sabe que el blanco está un poco mejor, pero digamos que vamos a profundizar un poco más. Entonces, fue una Rosolimo y bueno, todo esto es teoría. En principio aquí es la variante principal y aquí se come de peón D. Entonces el blanco hace D3, A3, cae C3. Vimos esta variante la vimos como 1000 veces en el match entre Fabiano y Carlsen. Entonces opta Giri por B por C6, que en teoría es subóptima porque el blanco se hace con el control del centro y el negro tiene como unos peones aquí, digamos que tiene 3 islas de peones y le cuesta coordinarlos entre sí. Pero bueno, en general todo esto es teoría. Cae torre B8 para intentar cortar el desarrollo, cae B3 dama C7, G5 D6. Y aquí, por ejemplo, me sorprendió bastante, porque Caruana en general es un jugador que está muy bien preparado. Y aquí la principal, me estuve mirando un poco partidas de correspondencia, es jugar dama D2 con blancas, que parece súper normal coordinar las torres y defender este punto. Y aquí el negro tiene que jugar súper fino, tiene que jugar C5, no sé si para evitar caballo D4 y entonces poder hacer alfil E6. Por aquí imagino que alfil E6, caballo D4 y alfil por E7. No tengo muy claro, porque esto sí, ¿no? Esto quizá... Bueno... No lo tengo muy claro. Esto parece bueno para el negro, ¿eh? No sé si es por este el motivo. Ah, bueno, aquí podemos hacer caballo B5, ¿no? O caballo por E6 también, y esto debe ser un poco mejor. O caballo B5, ¿no? Y comemos un peón, vale. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Porque dama D7... Bueno, es para que también lo veáis, ¿no? Digo, vale, me como el peón, pero luego que muevo el caballo. Te estoy tocando aquí, todas mis piezas están súper activas. No es tan fácil, para nada. Entonces, también quiero que veáis que no es una posición súper evidente. Quizás simplemente torre de 1, presionar aquí, y parece un poco incómodo, no lo sé. Pero bueno, la jugada es C5 y a torre de 1, alfil E6. ¿Veis? Un poco el sacrificio. Y aquí justo cae a C8 y luego hay un alfil por B3 y resulta que el de B2 va a caer y bueno, en fin. De hecho, la línea principal es jugar esta, dejarte comer el peón y E5 y bueno, esta igualdad de material, el negro ha recuperado el peón, pero bueno, es suficiente, aunque tiene mala pinta para el negro porque estos peones aislados, un poco de descoordinación, que haya ideas de perder el peón, ideas de maten digamos que el rey está un poco asfixiado, pero bueno, es un poco el ajedrez moderno, ¿no? Pero aquí juego torre C1, Caruana, y tras alfil E6 ya se queda peor. Para mí que o no se la tenía muy bien preparada y empezó a improvisar. Porque aquí juego calle D5 que tiene buena pinta, por decirlo así, aprovechando la clavada, pero simplemente no funciona. Caballo por peón por y torre B5. Recurso un poco habitual. Aquí la idea es que sea alfil por dama por y te gano. Entonces es comprensible que aquí pues Caruana estuviera confiado, pero torre B5 funciona súper bien. Y tras peón por, torre por, el negro de golpe coordina muy bien sus piezas. Aquí hay varias claves. Primero, que el peón pasado pues simplemente lo voy a comer si lo avanzas. Y si comes aquí, de golpe te estoy tocando en F2
tengo esta presión latente en B2, y digamos que el blanco tiene un caballo un poco desincronizado con la posición. Y estos dos peones al final están pasados y defendidos entre sí y no hay manera concreta de atacarlos. Entonces, por ejemplo, aquí juego dama de 2, Fabiano, aquí caballo de 4. Era un poco una jugada interesante, pero bueno, parece un poco absurdo jugar, autoclavarse y luego defenderlo de esta manera. Entonces por eso juego dama de 2, que parece súper normal. Toco a la torre, defiendo peón. ¿No? Pero tras torre F5 de golpe, la presión, o sea, el peón pasado, teniendo en cuenta que aquí va a caer, pues se convierte en una presión en F2 muy incómoda. Aquí peón por torre 2 y ahora juego C5 muy bien. Anish jugó muy bien dinámicamente esta posición. La idea es que el peón de D6 es tabú, supongo, como F2. Aunque ahora estoy pensando que esto no es tan evidente, ¿no? Torre por, dama por F8. Y tenemos dos torres por dama, aunque un caballo un poco descoordinado, pero vamos, en esta posición yo estaría bastante feliz, ¿no? Al final, dama por, y ahora lo que quiero hacer es quitarme de aquí para que no haya alfil D4 y luego intentar poner un caballito en una casilla adecuada. Y esto debería ganarse sin muchas dificultades con blancas. Pero una vez tengo todas las piezas defendidas entre sí, ya puedo empezar a trabajar con las torres. Entonces, imagino que aquí, no sé si quería intercalar C4 primero, ¿no? Y ahora sí comer, ¿no? Parece... No. Porque este caballo va a caer luego. Y si no es el caballo, vaya donde vaya, fijaos que haré torre por F2 y luego después de dama por, torre por F2, da igual en qué casilla esté el caballo, tendré alfil D4 clavando la torre, ¿no? Entonces C5 evita que este caballo se active y esta está un poco mejor, pero bueno, tras G3 me pareció muy interesante esta partida, por eso estamos tocando un poco. Aquí parecía el único punto donde Giri pudo hacer algo, que era en caso H5, parece súper normal, pues... bueno, no es tanto que vayas a hacer H4 necesariamente, pero bueno, tener esta opción, luego quizá rey H7 para que la dama, o sea, el rey no esté, digamos, a tiro de jaque en algún futuro y tener más flexibilidad. Parece todo súper razonable. Pero juego torre D5, torre 5 y bueno. Y el blanco básicamente tiene unas torres bastante pasivas y descoordinadas y entonces se permite el lujo de capturar una. Y ya es más fácil coordinar la defensa. Y aquí, pues, quizá C4 y luego torre C8. Esto es otra manera de jugar, pero bueno, aquí tras el negro al final sí que se queda con una presión en B2, pero una torre bastante más pasiva. Y ya no hay presión en el flanco de rey y bueno, el blanco pues con un poco de precisión simplemente. Como C4 casi nunca existe porque hay caballo D4, pues no hay mucho más. Y bueno, hizo un G5 aquí que me pareció curioso, por no decir otra cosa, de Giri y se la está jugando porque ya, digamos que imaginamos que hacemos D5, C4. Pues ya en algún momento caballo D4 ya tu rey puede estar bajo peligro y de hecho... Y se hicieron una repetición que en general está todo más o menos bien jugado, pero fijaos como la posición de dónde veníamos, o sea, de dominación totalmente pasivo, a una posición que no sé muy bien de qué ha servido este progreso, pero es suficientemente equilibrado dinámicamente y el caballo de B3 no puede moverse porque cae este peón, ¿no? Entonces es una partida muy interesante, buena preparación por Giri y nada, y Caruana pues que de momento no pudo sacar mucho en esta. Entonces tenemos a Sarana contra Gukesh. Esta partida es una catalana, nuevamente, y una de estas variantes oscuras. Y no sé, a mí me sorprendió mucho la preparación. Yo no sé... O sea, se jugó con caballo C3 y contra alfil E7 G3. Esta es una orden de la catalana que, bueno, que podemos llegar desde este punto, básicamente. De hecho, mucha gente... De hecho, yo tardé demasiado tiempo en darme cuenta de que con caballo C3 alfil E7 podíamos jugar G3. Porque aquí a los planes habituales ya hemos visto alguna partida de estas, y que el negro puede jugar C5, de hecho vimos una partida de esta variante, o caballo D7 y C5, también vimos una partida de esta variante en este torneo. Entonces, G3 es una manera de jugar posiciones más conocidas en este caso. Y aquí juego caballo C6, que es una jugada peculiar. Pero que está un poco de moda, os acordáis, recientemente en la Bundesliga me la jugaron en otro contexto, pero bueno, la idea es capturar en C4 y así controlar la casilla E5, que el blanco quiere jugar caballo E5 en un futuro. Entonces aquí el blanco juega caballo E5 directamente
Es un orden un poco extraño. Habitualmente el negro come primero, pero tras caballo de 5, comer, caballo de 7. Aquí esto es conocido, que el blanco está un poco mejor. A mí me sorprendió. Aquí hay jugadas raras como A5, que bueno, en fin, para explicarlas, digamos que el negro tiene varias opciones para seguir con la igualdad, pero esta realmente yo creo que se queda peor aquí. Me extrañó mucho el D por E6. Aquí yo creo que enroque y jugar esta posición. De hecho, ya había una victoria aquí. Y el blanco simplemente está un poco mejor. En general, el negro no sufre mucho. Quiero decir, no está muy peor, porque conseguir B6, C5, o sea, B7, C6 es muy bueno contra este alfil. Pero el blanco simplemente, pues, eso. Eh, tiene quizá gana pareja de alfiles, tiene un juego bastante sencillo. Me parece muy interesante para jugar. Pero bueno, D por E6 sí que se come un peón, pero ahora el negro tiene muchísima compensación. Y entonces, de hecho, tras alfil aquí se ve bastante rápido. El caballo se activa, el alfil se activa y explícame cómo mueves esto. De hecho, aquí hizo caballo C3, torre de 8 y tenemos el negro todas las piezas activadas. No creo que haya ningún problema. De hecho, me parece mucho más fácil jugar para el negro. Es que no... A veces no tiene sentido, creo, comerse un peón, en este caso. Y después vamos a teletransportarnos a un futuro. El negro se acabó quedando bastante bien, se siguió activando las piezas. Todos los peones en negro, por lo tanto, son difíciles de acceder para este alfil. Este alfil, vemos a veces lo que pasa con el alfil catalán, que se queda cubriendo aire, ¿no? Y aquí era el único momento quizá en que Gukesh pudo apretar un poco más. Después de aquí, por ejemplo, aquí tenía que jugar esta jugada, que es un poco extraño todo esto tampoco. O sea, defender este caballo de esta manera es un poco raro y con esta tensión aquí, pero la idea es que tras alfil por, torre por y alfil por, y luego este caballo está muy inestable, el peón de A4 va a caer, básicamente. Entonces este torre B4 y la idea es hacer caballo A3 para forzar un cambio de torres y acabar presionando el peón de A4. También esto es muy importante. Tener el peón del mismo color de alfil cuando hay alfiles del mismo color es bastante peligroso. Porque tu alfil siempre está en la defensa y el otro siempre está en el ataque y nunca puedes controlar el acceso del rey rival. Y bueno, a partir de aquí, pues la partida siguió su cauce, una partida compleja, pero nada fuera de lo común. Y aquí quizá había un último puntillo de esta posición, que en esta posición dar se quedó un poco peor Gukesh, en vez de simplificar bien. Por ejemplo, torre de 5 para luego comer y torre de 4, posición para hacer bastante contrajuego. Pero no parece tan evidente, la verdad. O sea, no parecía mala G por F4, pero creo que además la hizo para jugar a ganar. Eso, analizándola un poco mejor, con calma, porque después de peón por, peón por, peón por, peón por, alfil B3, claro, aquí el negro está diciendo, voy a poner el alfil en B3, a tirar el peón de A, y mi alfil, de la misma manera que ayuda al peón a coronar, defiende una futura coronación. O sea, Gukesh se la juega muchísimo cada partida. Eso tenéis que admirarlo. Entonces aquí podía haber dicho, voy a hacer tablas, pero dijo, no veo cómo pierdo, me la juego. Es un poco lo que hace siempre Gukesh. Que eso está guay, ¿eh? A mí, yo no me quejo. Y también es un poco lo que hace Dean. Entonces, y bueno, al final una posición más o menos compleja. Aquí había alguna jugada que parece que el blanco pueda apretar, pero bueno, en fin, es un final que daría para un estudio también. Si os lo queréis mirar con más calma. Y aquí hay, por ejemplo, hay temas que te puedo ganar la pieza, pero el peón acaba coronando. Y bueno, y Gukesh calculó bien un poco toda esta fase. Y aquí en este final, que básicamente el blanco amenaza algo así, y una vez te deja el alfil en H7, volver con el rey a H6 y ganar. Justo avanzar el peón es clave. Y justo coronan, pero también corona el negro. Entonces esta era un poco la clave y aquí se hicieron tablas. Pero bueno, este final son tablas, juegue con quien juegue en general. Pero aquí si además te empiezan a coser a jaques, no te digo más. Muy interesante la partida realmente, muy, muy chula. Y estas ideas de la catalana sí que a veces comerse el peón yo creo que es más, te pones en una situación más difícil que no jugar una posición más cómoda con iniciativa, ¿eh? Entonces, aquí tenemos una ninzo india entre Abdusattorov y Wei Yi.
Esta variante de A3 en general es considerada ventaja negra y de hecho Weiji jugó el plan bueno, que es hacer B6, caballo C6 y caballo A5. Demorar el enroque para evitar los ataques del blanco. Y esta fase me pareció me pareció una partida bastante sospechosa para los dos. Y tras alfil D3, alfil A6, dama de 2 C5, que es un poco todo lo principal, caballo H3. Aquí hay más normal a veces meter E5 primero, pero lo que quiere jugar el negro básicamente es presionar este punto. Y peón por. Aquí me hacía mucha gracia, porque vi tras torre C8, vi que se había jugado incluso alfil por C4. Y me quedé, ¿qué? Debe ser un error. Pero resulta que tras alfil por dama C8, te estoy tocando el alfil y además te estoy tocando indirectamente dama C3 jaque. Pero claro, esto me parecía un suicidio. Te meto E5, te obligo a que el caballo fuera y te dejo comer la torre, pero esta posición yo creo que precisamente sería una de las líneas que habría preparado a Tusatorov. El caballo va a E4, mi dama pues tendrás que explicarme qué hace aquí. Y el caballo en E4 pues tiene unas casillas muy buenas negras y quizá además pues más adelante pues podremos coordinar algún ataque hacia el enroque negro. No creo que el negro se enroque largo tampoco aquí. Pero aquí tras torre C8, E5, aquí me extrañó muchísimo el caballo F2 de Weiji. O sea, alfil G5 es mucho más habitual intercalar esta jugada. Has desarrollado este alfil, puedes hacer torre C1 y luego pues caballo F2, caballo E4. Claro, aquí juego caballo F2, que aparentemente caballo B3, imagino que su idea era dar la torre. Jugar caballo aquí, y aquí quizá meter esta, y luego caballo D6, y luego más adelante comerse este caballo. Yo imagino que iba por aquí. Parece que hay una compensación bastante interesante para el blanco. Pero me extrañó un poco el orden. Digo, ¿por qué no haces esta primero? Que él se mueva. Quizá le molestaba que ahora se enrocara el negro y ahora caballo B3 sea una amenaza. Pero bueno, no sé. Este tipo de posiciones en algún momento te comen un peón, porque este centro no se aguanta. Por eso no se juega tanto esta variante de la India de rey, de la ninfa india. Pero, no sé, me sorprendió que tras caballo F2, aquí amenazo caballo E4, entonces F5, que es bastante típica, reacción contra E5, parecía muy sencilla. No lo sé por qué no sé. O sea, cierras este alfil, evitas el salto de caballo y además cuando coman pues desarrollas tu pieza. Ya digamos que sin esta cuña en E5 pues ya los ataques son menos preocupantes. No lo sé. Esta me parecía bastante lógica. Porque lo que hizo D5, que está bien, pero tras peón por... Claro, ahora este caballo ya no accede a D6. ¿no? Entonces hemos evitado, ¿no? Lo que quería evitar básicamente el negro es aquí caballo de 4. Y al final ganas un peón, pero caballo de 6 y en jaque y te quedas con el rey muy mal. Entonces aquí ya lo has evitado, ¿por qué no capturas ahora? Entonces aquí juego caballo F6, pero caballo F6 tengo un peón pasado. ¿Qué pasa si lo defiendo? Es una pregunta que tenemos que hacer. Yo creo que aquí ambos no vieron que tras comer jaque es todo bastante forzado y aquí parece que el negro pues, va a capturar el peón, pero aquí alfil de 2 no es especialmente complicado, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta, si habéis visto las partidas que ha jugado Tusatorov, esto es pecata minuta comparado con todo lo que ha llegado a calcular. Por tanto, aquí sí que me sorprende, ¿vale? No es que sea ahí esté ahí defendiendo el módulo o lo que sea, pero sí que no es como, tengo un peón pasado, ¿por qué no lo defiendo? Y si lo puedo defender y este jaque, pues no es muy difícil de ver, la verdad. No sé, a mí me sorprendió mucho. Yo creo que es eso, hay como una tendencia de sorprender al rival en las aperturas y de ser revulsivo, de ser creativo, que muchas veces hay muchas pequeñas opciones que pasan desapercibidas, ¿no? Y aquí tras alfil F4 defiende el peón, pero se pierde y esta posición es muy delicada. Y de hecho, bueno, siguiendo adelante, el negro tiene un bloqueo espectacular y este peón simplemente cae. El negro tiene que invertir F5, debilitarse un poco, y gracias a ello puede cambiar el caballo y esta posición tiene que meter F4, porque si no hay a veces alfil E5. Y este medio juego con el peón de F4 le quita mucha flexibilidad al centro
Y el peón este sí lo vas a poder presionar, pero el de E6 va a estar presionado por igual y no es tan fácil progresar. De hecho, el negro está un poco mejor, pero bueno, no sacó nada. Pero no hay una coordinación. Por ejemplo, este caballo lo meto en D5, da igual. ¿Luego qué? O sea, necesitaría meterlo en D5, avanzar todo este flanco y sin que el blanco haga absolutamente nada. Y el blanco pues simplemente controla la única columna abierta, luego hay contrajuego, pone el rey a seguro y luego pues busca contrajuego precisamente para que el negro no reubique su caballo en D5. Y aquí pues veis que Abdusattorov es muy pesado y aquí ya te estoy atacando el peón, no te dejo coordinar y justo pues bueno, devuelve el peón, pero ya pues con suficiente contrajuego y se firmaron las tablas. Podría haber palmado a Abdusattorov rápidamente. Bueno, podría haber sido bastante peor. Podría haber palmado a Weili 3 jugadas después. Hay que estar alerta, hay que rematar, señores y señoras. Bueno, luego tenemos una española. Y Mendonca creo que está notando mucho entre Praggnanandhaa y Mendonca, que Prag sigue en buena forma. Yo creo que Mendonca, viendo un poco sus partidas, si os acordáis, la A4 que jugó en la francesa Abdusattorov contra él, está pecando un poco no tener mucha experiencia en estos torneos de élite y se nota bastante nervioso. Vamos a tocar un par de cosas importantes de esta española. Española con D3 está de moda de nuevo. De hecho, la gente se ha cansado un poco de esta abierta y están investigando D3. Y hay varias partidas que hemos visto de esta variante. Y aquí juega alfil G5, un poco lo que se ha visto mucho en las italianas, de dejarte el alfil en G3 y luego más adelante presionar con C3 D4. Digamos que muchas veces G5 te encierra el alfil, pero bueno, esta clavada, esta tensión, y que el negro juega D6, acepta esta clavada, todo esto es teoría, nada nuevo bajo el sol. Entonces, peón por, caballo A3. Todo esto es muy conocido en otro contexto, en la variante principal por ejemplo, en Roque B5, alfil aquí, y aquí, no sé si C3 directa, C3 D6, D4 aquí, y este tipo de posición. Y aquí existe A4, y muchas veces voy a cargarme el orden de jugadas, no me hagáis mucho caso, pero la idea es que muchas veces torre B8, peón por, y yo qué sé, y caballo A3, enroque, caballo por, y esto es un sacrificio bastante habitual, y aquí el negro pues quizá hace alfil G4 o busca contrajuego, ¿vale? En general el peón de A4 no se puede comer porque hay alfil D5, ¿vale? Os hago el matiz, pero quiero que os quedéis con la idea, que esto es muy habitual y ahora el negro pues busca, pues tengo una torre activa, tengo un alfil muy chulo en esta diagonal, entonces la coordinación blanca es más que dudosa, con este caballo aquí que tendrá que volver hacia el lateral. Entonces, ahí se considera eso, que está bastante bien a nivel de la variante de Arcángel, ¿no? Entonces, esto es una mica, soy el catalán ahí. Un poco la misma versión, pero bastante más pasiva. Entonces aquí B4 me parece un error muy grave de comprensión. Pero claro, ¿qué hay que hacer? Porque aquí en Roque caballo por B5, otra gran diferencia es decir, ¿qué hago con el alfil en H4? Porque aquí no me interesa tanto hacer alfil G4 y no sé muy bien cómo reaccionar si el blanco no ha hecho D4. Entonces aquí lo complejo, creo, y estuve analizando un poco esta posición, es ver que la típica maniobra de caballo que tenemos que hacer en todas las italianas y españolas, básicamente, que este caballo está mal, porque el peón en C3 domina, por eso veis muchas veces caballo B8 o caballo 7, caballo G6, caballo B8, caballo aquí, o incluso caballo D8, caballo 6. Entonces aquí caballo 7 funciona súper bien. Y aunque me dobles aquí, voy a comer de peón, quizá voy a jugar F5, tengo más peones centrales. Este alfil es brutal, muchas veces simplemente haré alfil por F2 y recuperaré esta pieza o esta pieza. Entonces, es bastante dinámico y difícil de ver, pero a mí lo que me parece más grave es que esta B4 ya es una posición súper incómoda. Y aquí de hecho caballo C4, caballo C4 y peón por, el blanco está un poco mejor y este caballo es bastante incómodo aquí. De hecho aquí había una finura que era intercalar alfil A4 primero, precisamente para que el negro no tenga este caballo 7 tan cómodo. Ahora, por ejemplo, caballo 7
sería un poco más nefasto, porque el blanco ha conseguido cambiar un alfil, y alfil es distinto, y ahora, como peor es tu estructura, necesitas muchas piezas, bien, en general, y aquí hay bastantes huecos, que puede ser bastante incómoda esta posición. De hecho, es bastante concreto aquí. Como aquí doy jaque y te obligo a hacer caballo C8, imagino, y caballo H4. Ahora parece súper desagradable, ¿no? Así a bote pronto. Entonces, si aquí tienes que comer de este peón, esto ya es menos ideal y, bueno, pequeños detalles. Pero bueno, después de peón por, enroque, aquí, fijaos, con el concepto que os he dado, que caballo E7 es ideal y además has hecho rey H8. Entonces, nuevamente, cuestión de experiencia, de confianza, también lleva un torneo bastante duro, yo creo que ha sido la clave. Y aquí simplemente el problema es que tras alfil de 7, que es como no quiero tomar responsabilidades, el blanco hace torre B1 y lo que quiero que veáis es que el negro no tiene coordinación alguna. ¿Cómo mueve alguna pieza? Este alfil está muy bien en B6, pero no... Está a tiro, no sé a veces si lo quiero comer, a veces no hace falta. Pero la gracia es que no hay movilidad alguna, no existe caballo E7, porque ahora alfil por es bastante más molesta, por lo que hemos dicho que ahora están más débiles las casillas blancas, cambia una pieza más. Entonces, si no haces esta, ¿qué queda? Pues hacer G5 para desclavarse. Pero claro, esta posición es la típica que hemos dicho muchas veces, que si no estás haciendo H5, H4 o estás generando un contrajuego, al final te has debilitado por aquí, te estás debilitando por aquí, tienes el caballo en C6 mal y en algún momento el blanco va a obtener el centro. De hecho, el negro juega alfil A7, torre A1, vemos el gran problema de este alfil, que está un poco aquí en el aire. Por eso muchas veces el negro prefiere incluso dar el peón de B5, porque el caballo en B5 pues al menos no molesta y de mientras te genera contrajuego. Pero aquí no hay contrajuego, tiene que repetir, torre 1 y nuevamente el blanco está súper cómodo y ahora caballo E7, ahora por fin el negro hace la maniobra, pero ahora justo D4 y el negro está totalmente perdido. Es lo que hemos hablado muchas veces de esta maniobra y la gracia que, bueno, el negro se debilita, pero el blanco espera la ocasión para hacer D4. ¿Cuándo este tipo de jugadas no es tan fuerte? Cuando el negro puede aguantar el punto E5, pero en este caso no puede, porque hay muchísima presión sobre este punto y tras peón por, este centro es espectacular, este alfil se vuelve buenísimo, porque presiona al final la cadena de peones y tienes el rey débil, la estructura descoordinada, está totalmente perdido. Entonces, me pareció sorprendente y aquí jugó E5, al final tienes los caballos coordinados para ello y comió y simplemente pues pierde más. Y aquí materializa muy bien su ventaja. Además, es que todos estos huecos, estas debilidades, hacen que este peón aislado, que quizá no sería tanto, imaginaos con una estructura FS, con estas, por ejemplo, a ver si me deja... Vale. Aquí torre 8, por ejemplo, imaginaos esta estructura de peones, en vez de G5, en vez de estas, tenerlas aquí y un caballo en F6, pues no sería tan fácil avanzar este peón aislado. Pero con estas debilidades, pues digamos que el negro tendrá que defender demasiados detalles. Y aquí simplemente el blanco se coordinó, ves esta casilla F6 que ya tienes que vigilar. Y aquí, pues bueno, la torre de golpe está molestando por aquí, la dama está molestando por aquí, ahora la torre está molestando por aquí. Y aquí calculó muy bien Pragg con este D5, desviando la defensa del alfil. Ahora la dama se activa, D6, digamos que paso a paso lo fue machacando. Y nada, y aquí este final se gana bastante bien. Partidón de Pragg, pero sobre todo me da que no entendió muy bien la posición León y que está pagando un poco los platos de eso. Recordamos que ganó el Challengers y nunca ha jugado este tipo de torneos tan bestias. Y lo vemos cometiendo bastantes errores de comprensión. Y sobre todo, no es tanto que esta jugada arriesgue un montón, este caballo 7, por ejemplo. Es más entender que la alternativa es súper incómoda y que en algún momento tendrás que gestionar esta tensión con el caballo en F6. Y si lo vas demorando, habrá un momento que estarás obligado y en este caso, cuando has estado obligado, es una posición miserable. Así que muy interesante esta española. Luego tenemos a Vincent Keimer contra Jordan Van Foreest. Jugaron un gambito de dama. Y en esta partida de enroques opuestos en gambito de dama,
Eh, También creo que el tema es el quién llega primero y el intentar aventurarse, porque creo que a partir de ahí la partida fue bastante hacia otra dirección. Primero de todo, un factor importante. Van Forest es conocido por tensar la cuerda. Nos acordamos de su caballo H6 el otro día, de buscar variantes que en teoría no son buenas y analizarlas hasta el final. Un poco lo que hizo Warmerdam, lo que hemos visto en unas rondas anteriores, la primera de la catalana, que seguramente habéis visto. Pues aquí este alfil F5 es conocido por ser algo peligroso. De hecho, me acuerdo en Bundesliga hace poco, Jaime Santos lo jugó de blancas. Y tras dama B3, que es la línea principal, caballo C6, G4, desviando un poco la atención de este caballo, el blanco está mejor simplemente. O sea, dama por peón por enroque, es una variante pues, que quizá no tenía muy fresca Keimer. Y tras dama C8, dama G2 también se considera buena ventaja. Y entonces prueba jugar KF3, algo más pragmático en general. Y este tipo de estructuras, como Keimer juega Caro-Kann, pues también se las conoce bastante. Entonces cae H4. Y aquí alfil G6, no sé si es lo más fino. Muchas veces el negro puede integrar alfil E4. Esta no sería muy ideal. Lo que quiere al final el blanco es desarrollar las piezas así y tener como un gambito de dama. Y como veis, la importancia es tener este alfil controlado. Ya, no sé si os acordáis la partida también de Faustino, que ganó con blancas muy bien. En ronda 3, pues tenemos que... La clave era sacar este alfil y el pago que tenía que hacer el negro por sacar este alfil era dama F3 y alfil por F6, ¿no? Entonces es un poco la lucha de todas este tipo de estructuras, tanto la eslava como la Caro-Kann, ¿no? Y entonces caballo H4, alfil G6. Aquí pareció raro, porque caballo por G6 y H4. Este tema es relativamente conocido. Y enrocar largo y buscar G4, H5, porque además tienes un punto de ruptura, ¿no? Y no parece tan raro este tema. Por eso me sorprendió el alfil G6 de Van Forest. No creo que Van Forest esperara KF3, ¿no? Creo que mucha gente contra Van Forest, como habéis visto, que también dinámicamente es donde falla más. Dentro de lo bueno que es, ¿eh? A veces no reacciona muy bien a posiciones que no son concretas, que no está metiendo toda la preparación. Entonces aquí, quizá por eso Keimer buscó este tipo de posición. Y aquí H3 es muy típica para hacer que este alfil y este caballo no se muevan. Y seguramente esperaba que se concretara caballo de 7 o que concretara enroque. Porque muchas veces si comes en G6 y buscas enrocar largo, quizá te meten C5 caballo C6 o hay un contrajuego más directo del negro. Esto es la única teoría que se me ocurre de meter H3. Y luego aquí, caballo F8. Es muy habitual, como he dicho, este caballo también es bastante clave reubicarlo bien. Tiene sentido reubicarlo antes de enrocar, porque al final tener esta opción extra de atacar por la columna pues tiene sentido. Y aquí dama B3, dama C2 es un plan muy típico también para desviar la dama, para que la dama esté atenta a defender el peón de B7. Y esta posición es un poco la clave, aquí rey B1, y aquí era quizá el único punto, hace torre de 8 para jugar C5, el único punto en el que el blanco tuvo un poco de iniciativa. Y aquí creo que era importante pues, empezar a atacar, ¿no? El negro va a jugar C5, entonces hay una línea muy larga, que la voy a poner como ejemplo, y la idea es que H5, F4 para jugar G4 y para jugar alfil por G6 en algún punto, dama por G4, dama por... Así paso la dama también, por eso F4 también es un tema un poco raro. Entonces, dama H2, de aquí comer, justo tiene que comer de dama, hay de caballo y torre 1 está obligado a sacrificar la dama y esta posición está un poco mejor el blanco. ¿Por qué te enseño esta línea tan larga? Para que veas que este ataque no es tan sencillo. Es más sencillo defender. Pero claro, que el blanco tiene que ver que te doy esto, luego no te ataco nada y luego, claro, tengo que estar valorando todo el rato estos D4, los contraataques del negro, que son varios. Entonces no es sencillo para nada este tipo de ataque. Entonces hizo alfil E2, que parece bastante lógica para hacer H4, H5 y también para C5 pues luchar contra peón por y caballo por, no tener más presión en D5. O sea, alfil en D3 es más raro que puedas sacrificar en G6. Y aquí tras caballo D7, alfil G3, cae F6, aquí se repitió un par de veces. Y aquí es curioso, porque hizo alfil G4
Y en caso de C5, que es como fue la partida, el negro ya ha igualado. Está súper bien, está controlando en el centro y va a contraatacar aquí. De hecho, después de dama B3, pues la partida pues, no tuvo más trascendencia y se cambiaron todas las piezas. Es curioso porque aquí, si os acordáis, la partida de Gukesh contra Caruana, que también hemos analizado, fue el mismo tema del alfil G4, pero aquí era alfil G4 la clave. Y después de comer, el negro no tiene una manera fácil de jugar C5. En caso de C5, pues cae por D5 y aquí pues no se mueve y no parece tan raro. Si bien el otro H4 me parece una auténtica locura, me pregunto qué tenía aquí Keimer como molestia, ¿no? Porque ahora sí que no parece fácil para el blanco, para el negro reaccionar, ¿no? Digamos, tengo todas las piezas preparadas, pero si C5 no existe y D4 me está metiendo alfil por E6 y dama por G6, esto es muy incómodo. Entonces aquí el negro quizá, seguramente Keimer le molestaba F5, yo creo que alfil E2, y ahora, claro, D4 te viene alfil C4 y F4 te viene alfil aquí. Entonces ahora pues, busco las rupturas por casillas blancas. No me parece en absoluto nada difícil. Me parece bastante lógico, de hecho, alfil G4. Y más teniendo en cuenta que precisamente ha repetido y luego ha jugado alfil G4. No sé, me parece un error bastante curioso de interpretación. No sé si veis algún motivo más por el que no podría gustarle al negro. Pero es que la verdad es que no veo ninguno. O sea, en general, quieres evitar C5 y este alfil G4 funciona muy bien para ello. ¿Por qué? Porque evitas el D4. No sé si luego se comió que aquí le venía D4 de una. Y es que no lo entiendo tampoco. Pero bueno, eso, sin más historia. Partida interesante. Luego, bueno, la partida siguió. Un final, nada, un poco sin historia. Aquí parece que el blanco contraataca un poquillo, pero bueno, en general estos finales sí que hay... A veces son más complejos de lo que parecen, ¿no? Si los ves por encima, porque se calcula con bastante profundidad y ya la gente pues, prefiere calcularlo todo concreto para hacer tablas que defensas pasivas. Entonces por eso a veces se ve como que están pasando cosas, ¿no? Pero bueno, sin más, vamos a Erigaisi contra Fedoseyev, que esta es una partida que no os podéis perder. Bueno, no os quiero hacer spoiler de nada. A ver, otra vez estamos viendo esta, y aquí en vez de G3, que es la que jugó Gambito de Dama, la que jugó contra Gukesh, el señor Sarana, ¿vale? Se me había atragantado. Pues jugó peón por alfil F4. Esto lo ha jugado 1000 veces Erigaisi. Si os acordáis, yo en el Campeonato de España absoluto jugué este tipo de estructuras. La jugué contra caballo de 7. Están muy de moda. Y es como una Caro-Kann. Y básicamente este tipo de estructura está muy de moda gracias a Erigaisi. Porque solamente él lo está jugando. Y básicamente el planteamiento de Erigaisi es jugar esto y luego en algún punto atacar. Empezar a jugar bastante agresivo. No es posicional tranquilo precisamente. De hecho, alfil D6, jugada un poco rara, pero bueno, ahora a nivel moderno todo se puede hacer para cambiar piezas rápidamente. Y aquí jugó E3, que es un concepto bastante chulo. El blanco debilita un poco su estructura, pero quiere tener un punto fuerte en E5. Entonces enroque, caballo E5 y aquí F3. Es importante a neutralizar este caballo, porque muchas veces si el negro consigue cambiar piezas o hacer alfil G4, entonces esta estructura de peones se va a quedar. Lo que hablábamos un poco de las estructuras malas se pueden compensar cuando hay muchas piezas, ¿no? Entonces en este caso el negro tiene dos piezas que en teoría que tras F3 sufren bastante. Este peón de F3 anula siempre estas dos piezas. Entonces se ve compensado este peón doblado y de hecho ayuda bastante a afincar este punto. Entonces hace alfil E6, dama de 2, caballo por E5. Ahora comer de este peón. Porque comer de este parece que arregla la estructura, pero bueno, al final te van a meter las rupturas y no creo que puedas aguantar este centro. Además, teniendo en cuenta que estás lejos de enrocar. Entonces, peón por, la idea es que tras enroque te ataco el peón y aquí te meto G4. Entonces, bastante concreto. F5, única más o menos estratégica. Y aquí, claro, el blanco se la está jugando bastante. Vemos que el negro tiene un centro que en algún momento si se empieza a movilizar, cuidado. Y aquí torre G1, parecía un poco más natural defender el peón y luego jugar alfil D3, caballo de 2 y poco a poco reubicar este caballo. Pero bueno, jugó caballo de 2 y sacrificó el peón y el negro dice, pues me lo como.
y llegamos un poco a esta posición crítica. Aquí, ¿qué jugaríais si fuerais negras? Es que a mí me parece bastante delicada la posición. No, el blanco simplemente os ha sacrificado el peón y quiere, pues, por ejemplo, jugar alfil c2 para evitar caballo c5 y en algún punto meter f5 y atacar. Entonces, aquí F2, por ejemplo, era interesante aprovechar que el peón no puede ser comido porque hay caballo por E5 y luego meter el caballo C5 y justo alfil C2 no puede meterse por F1. Son pequeños detalles forzados que no me parecen nada raros teniendo en cuenta que F2 y F juega mucho así. Entonces, tras F5, aquí sí que había que ver que este sacrificio de pieza, aquí te puedo meter G6 y lo recupero. No me parece nada fácil esto, ¿vale? No es trivial, y menos contra un jugador como Erigaisi, que tiene un aura y un de fuerza, ¿no? Entonces, rey H8 intentó, imagino que con F5 buscaba algún tipo de sacrificio también, o buscaba alfil G8, que bueno, es un poco una decisión un poco menos agradable. Por eso Arjun quizá no optó por F5, porque dijo, bueno, sí, avanzo los peones, pero luego ¿qué? ¿No? Me van a contraatacar, y al final todo esto está bastante bien defendido momentáneamente. Entonces alfil C2, C5 cayó por F3. Aquí D4 parecía bastante más natural. Un poco dar espacio a este alfil y quizá, no sé, ganar, no sé, al menos intimidar un poquillo más. Pero aquí juego caballo B6, que parece muy arriesgada. Porque sí, defiendes D5, pero bueno, ahora te voy a empezar a atacar. De hecho, torre aquí, caballo C4, dama aquí G6, y aquí caballo H4, evitando alfil F5, y vemos que el punto este es muy clave. Imagino que aquí no vio, como con muchas jugadas de antelación, que F2 y F este truco. Y aquí, bueno, está para tirarlas el blanco. El negro, perdonad. Entonces, nada, F7, torre F1. Y es que esta F5 va a caer, ¿no? Y aquí, dama G3. Y aquí alfil F5 llegamos a la posición clave de la partida. Y realmente, no, si no sabéis nada, decid qué haríais aquí con blancas. ¿Vale? Porque no quiere decir nada. Pero escoged, parad, escoged, pensad, ¿vale la pena? A veces os digo, es un problema. No, poneros aquí tranquilamente. ¿Qué haríais con blancas? ¿Vale? Aquí, si habéis escogido caballo por, peón por, y aquí simplemente B3, esta es la clave. B3, porque quiero echar este caballo, digo, ya que me voy a comer el peón, ¿qué más me da? Pues primero echo el caballo y luego me como este, y bueno, y este final pues, es lamentable. Aquí, por ejemplo, esta posición está igualada de material realmente, pero estos dos peones más el alfil valen bastante más que este caballo totalmente aislado aquí. Entonces esta clave era B3. Pero aquí comió de alfil, tras peón por comió de torre de caballo, y claro, aquí decía, pues fíjate, porque he comido de alfil, para que cuando me comas aquí, coma de dama y no exista caballo de 3, ¿no? Entonces, fijaos que aquí, si como de alfil, torre por, y caballo de 3 era incómodo, ¿no? Lo que claro, aquí no vio es que Fedoseyev puede comer aquí. Y tras torre por, caballo de 3, el famoso caballo que estaba aquí atrapado y que se ha reubicado finalmente, pues hace un doble muy curioso y las torres no pueden defenderse entre sí. Y pierde pieza, simplemente. Y no hay nada, aunque los peones no avanzan y nada, y tiene que abandonar. De hecho, avanzó un poco los peones, pero nada, perdió. Así que Erigaisi lo tenemos con medio, con 1 de 4, medio de... La verdad es que después de su ascenso meteórico, lo que le está pasando es increíble. Con medio de 4 aquí. Palman 3 partidas y de una manera también muy bestia. De mala manera, ¿no? Así que... Nada. No tengo más que decir. Había jugado muy bien, muy interesante. Parecía otra victoria de Arjun, pero claro, empezar con medio de 3 tiene una carga mental cuando has estado tanto tiempo ganando. Y aquí, pues bueno, un error de garrafalísimo y un truco en una y adiós. ¿Qué se le va a hacer? Luego tenemos ya vamos a los challengers.
Y, y aquí tenemos una española que solo quiero comentar un par de puntos. ¿Vale? Una española normal, bla, 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 todo esto es teoría. Un anti-Marshall que se llama. ¿Por qué? Porque aquí la normal sería hacer C3 y D4, pero el negro hace este tipo de sacrificio. Y en general el Marshall es la típica variante que mucha gente juega de negras, pero al final se acaba comiendo anti-Marshalls el resto de su vida. Tanto A4 como el D3 que hemos visto antes de Praggnanandhaa. Entonces, muchas veces los jugadores de Marshall son gente bastante frustrada. Entonces, A4, esto lo vimos también en el match entre Nepo y Carlsen. Alfil aquí, D6, alfil D2. Alfil D2 es una jugada bastante conocida. La idea es neutralizar este caballo y evitar el caballo A5, C5, que es un plan bastante habitual para ganar espacio del negro. ¿Vale? Entonces, una vez el negro ha defendido el peón de 5, pues ahora el blanco dice, ahora ya no te dejo hacer caballo A5. ¿no? Entonces aquí juego B4, que es un poco comprometida. Ya vemos que el B4 en esta ronda no ha salido muy bien. Aquí dama de 7 parece más normal y muchas veces, lo que os acordabais, este caballo se reubica por aquí. ¿Vale? Este es un plan bastante típico. Y muchas veces el blanco, pues una vez ha hecho alfil de 2, la idea es hacer caballo C3 y tener caballo de 5 luego y que este alfil esté cubriendo A5. Pero aquí juego B4, A5 es muy importante para fijar este peón y dejar esta debilidad. Y ahora quiero jugar C3, caballo por y caballo por. Y este A5 en general quita la casilla A5, quita A5. Bueno, podríamos hacer un libro de este A5 temático. Ahí juega H6, que me parece muy rara. Porque para el mismo precio hace T5. Como eres jugador de Marshall, pues estás acostumbrado a sacrificar el peón. Y aquí, por ejemplo, no sacrificas nada. Fil F6 y bueno. Si quieres recuperarlo y si no, pues puedes jugar también con compensación. Bueno, aquí en este caso torre por, ¿no? Pero bueno, fil F6, torre 8, jugar más por el centro, no tan necesariamente comerse este peón, pero aunque me parece que te lo puedes comer. Pero juego H6 y ahora D5. Digamos, no sé. Claro, ahora se come el peón el blanco y aquí pues cae por E5. Para mí que se cuelga este truco en una, que no es para nada difícil. Y aquí llegamos a la posición crítica. Juan Blancas, un problemita. Puedes jugar mejor que Frederick Svane. Recordemos que Frederick Svane fue masacrado en la anterioridad por Lou Miaulli en una francesa del cambio. Entonces también el tema de la confianza y el tema de lo largo que es este torneo afecta bastante. Porque aquí no me parece... En esta posición, este problema, se lo pones a cualquiera de 2-3, 2-4 y deberías sacarlo con bastante facilidad. ¿La idea cuál es? ¿Cuál es el problema? El negro está muy activo. Y sobre todo amenaza, hay un caballo de 3 latente, ¿no? Entonces en cada caso que intente defender E4, hay un caballo de 3 que hace un doble. Entonces si cambiamos damas y hacemos F3, pues pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de posición, claro, yo creo que se confió Svane, porque dijo dama por y hago alfil C2. ¿Vale? Pues evito caballo de 3, defiendo aquí, si me haces esta, ¿cómo? Te meto F3. ¿Veis este tema? Que lo hemos visto ya en varias partidas. Lo hemos visto en una partida bueno, en la partida de Erigaisi, literal la anterior. Esto sería un muy buen final, ¿no? Simple alfil sin color, pero dominación total, estructural. Y además un peón malo aquí. Pero aquí no contó con alfil por E4. Alfil por, aquí parece que, claro, si caballo por torre por, seguramente calculó que aquí pues puedo hacer alfil E1, o no sé, puedo defenderme. Seguramente torre aquí, pero cae F3, ¿qué quieres? Y claro, y aquí como de peón, eso es, perdón. Y aquí simplemente esta posición se debe ganar, ¿no? Pero, ¿se gana? No me parece fácil, ¿no? Este final. O sea, es muy gracioso, ¿no? Pero, ¿cómo? Claro, porque estaba pensando, si B4, C6, para que no me pases el peón, y esta clavada, ¿cómo me deshago de ella? Puedo hacer F4, F3. Aquí quizá metería G5, ¿no? Para aquí tener G4 y no dejarte pasar con el rey, ¿no? Y a F3 meterte así. Y si intentas venirte con el rey, esto parece tan fácil, ¿no? Bueno, aquí quizá tengo tiempo de irme a comer los peones. Entonces, si no puedes hacer G4, te voy a hacer esta maniobra. Llevar el rey para aquí y luego sacar la torre. Pero cuando hagas eso me voy a comer este peón. Esto no me parece tan evidente, ¿no? Pero
Entonces quizá hacer alfil E1, y ahora cae F3, alfil peón por... no, pero aquí puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo hacer torre por y cae F3, llegar a la misma posición. Es tan fácil este final, ¿no? Curiosamente. O sea, para que veáis también un poco que estas posiciones no... De final quizás se gana, pero no parece evidente. Entonces, tenemos este motivo por el cual el blanco debería haber sospechado y además torre de 4. Simplemente atacó las dos piezas y ya está, igualó y ya está. Mucho más sencillo. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí, en esta posición clave, alfil A4. Simplemente una amenaza. Y justo la coordinación negra se ve desestabilizada. Si hago C6 es obvio que ha cambiado. Si pongo el caballo también es obvio que estoy más pasivo. Y si torre 6 es muy curioso porque ahora tras F3 cae D3, torre D1. Y justo el hecho de que esta torre no esté defendiendo hace que todo me cuadre. ¿Es fácil de verlo a priori? No, pero hay que probar. Es lo que yo digo muchas veces. Y además aquí el blanco tenía dos líneas que molestaban bastante. O sea, este caballo por E4, que me parece humanamente difícil de valorar. Y luego el tema de este torre de 4 que se comió en uno, ¿no? Así que nada, pequeños detalles que hay que afinar, Entonces, esta partida, esta es una variante que yo no conocía. O sea, yo estoy haciendo un curso de 4 y estaba analizando estas variantes y claro, muchas cosas antiguas, como ya el módulo las descarta, pues a veces no las analizo. Pero esta realmente tiene un peligro bastante interesante. Es una variante súper forzada y era entre Irina Bolumaga y Lumia Villi, recordamos de 14 años, y la verdad es que fue una auténtica locura. La cosa es que viene un poco de esta escocesa, y aquí alfil D3 y aquí dama E2. Aquí simplemente jugar alfil E7 y jugar una escocesa normal, es lo posible, pero esta dama E2 inmediatamente grita el módulo y dice, esto no me gusta. Pero el motivo es bastante raro. Recordemos que Irina Bulmaga estuvo jugando una variante bastante secundaria contra Erwin Lamy y Erwin Lamy se la conocía bien y se quedó peor. Pues aquí pasó algo similar. Tras peón por caballo C3 es la idea y el blanco quiere comer en E4 de caballo. Pero claro, tras alfil B4 no te dejo. Y alfil por... Aparentemente te estoy dando una pareja de alfiles, pero te quedarías con una estructura bastante mala. Entonces, y el rey en el centro. Entonces aquí, no sé si directamente buscaba tablas, porque esta posición, imagino que el negro está un poco peor, pero vamos. Tampoco va a sufrir tanto, ¿no? No sé. Imagino que también contaba con la ambición de su rival, no lo sé. Pero tras enroque, alfil por C6, torre B8. La cosa es que el blanco sí tiene peón de más, pero hay que enrocarse. Y ahora dama D6, importante, justo te estoy amenazando caballo G4, hay temas de alfil A6. Digamos que el tiempo extra pues se nota bastante. Y alfil B5, caballo G4, G3, jugada fea pero necesaria, alfil por, peón por, y todo esto es bastante... Hasta aquí, por ejemplo, es bastante conocido. ¿Cuál es el problema y por qué no se juega esta preparación con blancas? Porque si imaginamos que el negro no quiere jugar esto, entonces va a jugar esto. Entonces ya decimos, vale, tiene un sentido. Yo creo que esta línea con blancas es una mala decisión porque absolutamente cualquier jugada es buena aquí. Esta es buena, esta es buena, esta es buena. Todas por distintos motivos. Entonces, un jugador dinámico que ha entrado aquí pues estará encantado. Entonces juego caballo E5 y aquí entramos en una auténtica locura. Lo voy a poner de negras. Y aquí alfil F4, y que parece que está ganando, pero torre por, caballo F3, y es como, ¿qué hace? Esto, cuando la dama, el caballo, no hay acceso a la gran diagonal, pero aquí la clave es dama E6. Básicamente el negro amenaza dama E4, supongo, para hacer caballo H4 y dama G2, y en caso de rey por, alfil D7. Amenaza por aquí. Y voy a hacer alfil C6. Y fijaos que cuando haga alfil C6, contadme dónde va a ir este rey. Mientras dama E5, que parece... Oye, pues ahora va a ir aquí el rey. Pues tengo dama C6 y viene torre 8 y el rey está súper mal. O sea, nuevamente es un ejemplo de alfiles de distinto color.
pero es un ejemplo de dama contra dos torres. ¿Ves? Lo he dicho bien, lo he dicho dos damas contra torre. Y el rey está bastante expugnable, por decirlo así. No sé si es una palabra, supongo que sí, ¿no? Si inexpugnable significa lo contrario. Y bueno, el negro está bastante bien, creo, en este tipo de posiciones. Entonces aquí el blanco juega torre F1 para darse un aire con el rey en un futuro. Y aquí la clave, o sea, aquí pensó 55 minutos Louis Miaulli para calcular toda esta posición. La clave imagino que si dama de 4, dama de 5 debe ser posible. Imagino que va por aquí la cosa. Y caballo 1 me puedo ir y deben ser tablas. Pero por eso es una preparación que me parece muy extraña. Es como que si el negro encuentra una pequeña cosa, ya es el blanco el que tiene que hacer maravillas, ¿no? Y aquí C6, jugada muy buena de desviación para evitar dama de 5, dama 4. Y ahora, con esta jugada forzada, nuevamente la importancia de probar jugadas. Dama 4 es más o menos forzada para evitar esta, o para evitar también que este alfil en algún momento vaya por aquí. Dama de 3, imagino que aquí hay problemas con dama H3. No sé cuál sería la idea aquí. ¿Cuál sería la idea si dama de 3? No sé si la veis. Quizá jaque simplemente y torre 8, ¿no? Cubrir un poco la salida. Y ahora no sé cómo evitas alfil G4, ¿no? Esta era un poco su idea. Entonces dama 4. Si ahora hago lo mismo... ¿Qué pasa? Si hago lo mismo... alfil E5, supongo. Torre por tengo esta. Y cubro el jaque en G4. ¿No? ¿Compramos? Compramos. Cae H4 hizo jaque, jaque. Y la clave de la dama en A4 es que está en el aire. O sea, es una jugada extra que no tendría que funcionar antes. Si rey aquí, pues tenemos un mate con tomate. Entonces, aquí ya tenía más o menos... y aquí una jugada compleja, o sea, una posición bastante compleja. Pero aquí tras rey F1 no parece nada lógico todo lo que está haciendo el negro. Y aquí tuve que calcular dama F3, que me parece una auténtica locura todo lo que calculó. O sea, se paró casi una hora en C6. Dama F3... O sea, aparentemente lo que amenaza, creo, es alfil G4. ¿No? Así a primera vista. No tanto el jaque, porque parece que huyes, sino alfil G4, te toco mate y no te dejo huir con el rey, porque también hay este mate. Entonces aquí el blanco tiene que moverse, que también estoy haciendo torre 8 y temas de alfil H3 y dama G2, y veis que esta dama no juega, ¿no? Entonces, esta jugada es muy difícil de ver si no estáis acostumbrados a probar jugadas, a valorar posiciones de ataque de este estilo. Entonces, torre de 3 es la línea principal, dama H1, rey E2, dama por A1. Y ahora torre 3. ¿Os podéis creer que esto es novedad? Que hasta aquí había habido partidas entre humanos, ¿eh? Y entonces esta es la clave un poco de toda esta preparación, que todo esto ya se conocía, pero es una línea antigua relativamente. Había una partida de entre 2600 de 2017, pero era una variante que se jugaba hace bastantes más años. Peguitas torre 3, que seguramente la hizo para mejorar. De hecho, el negro perdió tras alfil de 6, torre 8, torre por, dama por, y acabó palmando este final el blanco. O sea, el blanco perdió. Porque alfil es distinto color, pero una estructura absolutamente lamentable. Entonces, torre 3. Y aquí dio jaque, alfil E6. Este me parece chulo, este jaque, para seguir quitando seguridad al rey. Te podrá dar más jaques por aquí. Y tras rey F2. Aquí H6, seguramente una jugada para hacerse un aire. Da un poco de ventaja al negro. Pero bueno, tras alfil H3, torre 1, dama por C3. Aquí se hizo una repetición un poco abstracta y acabaron tablas. Muy interesante la partida, esta teoría antigua y realmente espectacular, Lu Miaulli. Ya vemos que en general los chinos no tienen miedo si algo funciona. Ya vemos como Wei Yi nos recuerda mucho su estilo. Y esperemos a ver que sea la nueva Hou Yifan, por decirlo así. Pero es otro estilo completamente, porque creo que Hou Yifan también calculaba bastante, pero más de... No sé, también es que solo 14 años tiene un futuro muy prometedor por delante. Entonces, vamos a ver la siguiente partida. Era entre Pipers y Lamy. Esta variante de la Petrov seguramente
bueno, la Petrov contra un jugador que ya hemos visto que Pipers... Yo le llamo Pipers, seguramente se pronuncia de otra manera, ¿eh? Pero bueno. Pigpers o Pigpers. No sé si hay algún holandés en el chat. Entonces, cae por E5, D6. Tenemos una variante relativamente simétrica, pero lo que quiero destacar de esta partida es que las posiciones simétricas hay que vigilar con ellas, porque a la mínima que te quedas peor, pues hay que... no hay manera de corregirlo. Entonces, vamos a saltar al momento crítico. Este caballo C6 lo juegan todos los chinos. O sea, si vamos a la referencia, es una variante que jugó Yu Yangyi como 1000 veces. Jin Si Bai también 1000 veces. Yan Liu, que también es otro jugador. Ni Hua. Es como una variante. Bueno, la juega bien más gente, hasta Karpov la ha jugado, pero digamos que es una variante que últimamente han acuñado bastante los chinos. Y aquí lo mejor con blancas es este caballo de 2. Y la idea es que simplemente esta posición... ¿Os acordáis del peón F3, E4 que anulan el caballo F6 y el alfil de C8? Que le hemos hablado varias veces en este vídeo. Pues aquí pasa lo mismo, pero al revés. Me encanta esa frase. Peón F3, D4 anulan estas dos piezas. Y el caballo este en C6 no sabe muy bien dónde ponerse. Y aquí la clave es que el negro tiene que coordinarse y llevar las piezas para controlar la única columna abierta. Entonces aquí alfil F4. Y aquí, por ejemplo, intentar hacer alfil D6 para cambiar piezas, hay problemas con caballo G5. Y el negro tendría que debilitarse bastante. Y el blanco simplemente quiere doblar las torres y aprovechar que esta coordinación es bastante mala. Entonces es una variante bastante delicada para jugar con negras. Los chinos son un poco masocas. O sea, porque me acuerdo que había una variante que solo jugaban ellos, que era esta eslava. Jugaban este G6, se quedaban peor, posiciones desagradables y aguantaban. O sea, en eso son especialistas. Por eso digo que son masocas, no por nada cultural. Sino que jugaban ciertas variantes que solo las jugaban ellos y aguantaban, pero fea, ¿no? Por decirlo así. Pues esto es un poco lo mismo. Y después de A6 también hay que evitar hay temas de dama B5, por eso hace A6, torre 8. Todo esto es teoría, ¿vale? Por eso hacen A6, porque fijaos que aquí dama B5 molestaría mucho. Entonces el alfil de 8 tiene sentido que en algún momento, pues bueno, el negro quiere ya por fin acabar de liquidar las piezas. Entonces aquí no hay partida de la Olimpiada, que seguramente el jugador de blanco no había visto, que es jugar H4. Y tras F6, bueno, H4 es una cualquiera, pero en general la gracia es que el negro quiere hacer F6 para controlar E5 y precisamente F6 para anular estas dos piezas. ¿Veis los patrones que se repiten? Entonces aquí la clave es caballo de 2. Y es bastante incómoda esta partida. De hecho el blanco ganó muy fácil porque tras torre por dama por, te controlo la columna, A5. ¿Por qué? Porque te estoy haciendo caballo B3, entonces quieres poder hacer B6. Por lo tanto, claro, caballo B3, caballo C5 es súper incómoda con este hueco en el 6. Entonces tienes que jugar muy fino, dama B, y aquí caballo A1, que es espectacular, torre F7 para hacer torre 7, el caballo nuevamente se sigue reubicando, aquí dama B5, te clavo, y cuidado que hay un torre 8 luego, también, que vigilar si mueves el caballo. Aquí es importante jugar caballo E5 y la partida se iguala, ¿vale? O sea, por esto y esto se iguala. ¿Por qué os enseño esto? Porque la Petrov requiere precisión, ¿sí? Y aquí juega alfil E7 el negro, pero tras caballo aquí, comer y caballo aquí, caballo E7, C4 y justo el negro no puede hacer C6, tiene que comer, parece ser, porque te estoy comiendo en D5, y caballo F5 y abandona. Porque tras caballo por, creo que debe ser esto, ¿no? Lo que gana, rey aquí y dama F7. Esto es lo que pasa mucho en la Petrov, que es todo muy fino y una de estas, pues, dama de 8 que parece que aguanta, y aquí ¿cuál es el truco que gana? Venga, intentadlo. Parad el vídeo. Oye, pero me estáis escuchando. Parad el vídeo, vale la pena. Vale la pena, venga. Que ya sé que no estás mirando, que no tienes las manos ocupadas, yo que sé que estás haciendo. Aquí la jugada es torre por E7. Y a torre por dama de 5, jaque. Un truco bastante... no es tan habitual, ¿no? Y por eso abandonó. Esto es una partida de la Olimpiada. Entonces aquí, esto es lo que podríamos haber tenido. Esta partida tan interesante a nivel estratégico y táctico.
Y que, bueno, que la idea clave es que el negro está un poco torpe a coordinar, sí, la estructura está muy fina, pero las piezas son importantes. Por eso este tipo de posiciones cuesta mucho de jugar a niveles inferiores, en ambos colores, porque es muy difícil valorar estos planes o esta estrategia, digamos. Es más fácil jugar con peones de iniciativa. Entonces juega H3 y aquí tras F2 hizo calle H2, demostrando que no se había visto esa partida y que no sabía jugar esta variante. Aquí caballo D2 nuevamente voy a dar un poco de ventaja. Y tras calle H2, pues absolutamente nada. Torre F7. Ahora Erwin Lamy sí que se había visto esa partida, pues hace todos los planes y nada, después de esto, pues, tablas sin más historia. De momento, la aportación del señor Pipers a la teoría en este torneo, si nos acordamos de las tablas que hizo sin jugar, pues no está siendo muy buena con blancas. Sin más, vamos a la siguiente partida entre Nguyen y Suleimanli. Aquí quería comentar esta variante un poco. Esto, nuevamente, fijaos, este D3, este antiabierta, no sé cómo decirlo. Aquí hay un plan muy típico que es con D6 y G6. Yo juego esta española, y quiero, al final, este vídeo, o esta variante, esta partida en concreto, hablaré un poco de esta estructura. Aquí el D6, Roque, esta es la variante más o menos principal, ¿no? G6, hago H3 y hago D4, ¿no? Y me quedo con esta posición. Entonces aquí el blanco hace lo mismo, pero con un tiempo de menos, ¿no? Pero ese tiempo de menos permite que este alfil se vaya de 3 y luego quizá construir este centro es más estable que antes. También vimos una partida de Warmerdam contra Abdusattorov en este torneo que jugaron en la misma estructura. Entonces, es un tiempo de más, pero no importa tanto. Aquí un plan que me parece más natural, si queréis jugar esto de negras, es rey H8, calle D7 y F5. Aquí el único plan que tiene el blanco para no quedar peor y jugar es jugar este B4 para evitar calle C5 y aquí jugar con alfil B3. Y esto parece que está bien, pero bueno, honestamente aquí mucha gente yo creo que estaréis contentos con negras. Sé que sí, objetivamente el blanco pues te va a meter esto, muchas veces calle C4 y B5 es molesta y simplemente que el blanco tiene el control, pero no es nada evidente jugar así con blancas. Entonces, juego B5 y D5, pero en general este plan me parece bastante flojo. ¿Por qué? Porque al final la casilla C5 vamos a ver que es clave. Tenemos esta posición y aquí varias cosas de las españolas que hemos tocado. Este caballo no tiene solución. Hay un maldito peón en C3 y no lo podemos reubicar porque nos hemos expandido demasiado. Y ahora de golpe el blanco viene con A4, viene con B4, viene con calle B3, caballo aquí. No hay tiempo. Entonces este caballo se queda mal. Y encima se queda la estructura inflexible. Y encima este espacio que está obteniendo el negro no sirve para nada. No se puede, no hay un siguiente paso. Entonces espacios sin ideas, sin progresión, al final son debilidades. ¿Vale? No te engañen, que no te engañen, no sirve de nada. Entonces aquí me parecía bastante más razonable hacer torre 8 y hacer D5 sin tocar el peón de B. Porque entonces calle D2, H6, F2, imaginamos que el blanco juega más o menos normal, ahora puedo jugar B6. Es bastante más agradable y no tengo tantos problemas estratégicos. Y ahora sí que no es la panacea este centro, pero hay una progresión, ¿no? Puedo ir poniendo bien las piezas y luego más adelante pues quizá ya reubicaré estos caballos que no son ideales para ir más adelante. Entonces, simplemente se quedó medio tieso. Me sorprendió bastante que no comprendiera esta posición. Hizo peón por y cae H5, pero nuevamente este caballo está muy mal. Y aquí el blanco pues aprovecha y ataca por el flanco. Aquí en caso de B4 me imagino que A5 sería molesta nuevamente. Y este caballo es que está muy mal. Además, este tipo de centros fijos, este alfil está fatal aquí. De hecho, si os acordáis, en mi partida contra Dani Alsina, pues este tipo de estructuras, o lo que yo recomiendo muchas veces contra la Philidor, es este caballo de 2, o contra la Pirc, ¿no? Porque muchas veces te juegan así y aquí, por ejemplo, te hacen en roque te hacen E5, no puedes comer porque hay caballo por E4. Pero este tipo de estructura, este alfil está encerrado aquí, simplemente, y luego voy a jugar por el flanco de dama y es bastante peligroso. Entonces, aquí pasa lo mismo, juega por el flanco de dama, caballo B3. Y aquí, bueno, este plan que juega Suleimanli es muy interesante para hacer caballo F4 y creo que es un poco la clave de esta estructura. Aquí caballo C5 y sin miedo a hacer alfil B3, a mí no me parecía nada fácil, porque torre de 8, alfil D5, te pseudo clavas, pero estás bien.
Simplemente era más de calcular, porque aquí justo te voy a meter alfil G5 ahora y ahora caballo E4, justo te estoy molestando un montón. Entonces, y no se puede aprovechar esta clavada con caballo E7. No era súper fácil, ¿no? Aquí alfil por y valorar que esta posición el caballo C5 luego va a dominar a este alfil, que este alfil está dominado por este peón y que justo funciona todo muy bien. No era muy sencillo. Quizá alfil G5 que parece súper natural, pero tras dama D6, dama C1, KF4, el blanco ya no tiene control de esta casilla y lo peor ha pasado. O sea, yo creo que está un poco mejor por estos conceptos estratégicos, que están mal estas piezas y esto. O sea, la suma de estas tres cosas. Pero el caballo F4, digamos que cambia un poco el concepto. Y aquí caballo E6, veis la lucha por la casilla C5. Y alfil H6, yo creo que aquí ya el negro está muy bien. O sea, tener que cambiar este alfil, que en general es malo, por tu pieza que precisamente necesitas para copar las casillas débiles, pues no tiene mucho sentido. Entonces, nada, aquí ya no hubo mucha historia. De hecho, el negro quizás se quedó un poco mejor, pero bueno, aquí se cambió todo y se firmaron las tablas. Nada, esto que os sirva un poco, creo que lo más relevante es entender estas estructuras y cómo funcionan. Y este plan que habitualmente parece malo, pero cuando lo comparas a la línea principal dices, hombre, tengo tiempo de más, aquí debe ser muy eficiente. De hecho, me acuerdo que lo medio descubrió Miguel Santos hace un montón de años y lo jugaba y... Me acuerdo de una partida, creo que fue contra Ivancho, que hizo tablas muy fácil jugando así, Ivancho que le dio tablas rápido. Y que para él era un chollo, ¿no? Bueno, sin más, vamos a ver la partida entre Bock y Faustino, que fue una italiana. Y fue una italiana de estas salvajes. Creo que Faustino se está encontrando más cómodo en posiciones normales o de tipo estratégico. Y creo que le están buscando las cosquillas con posiciones desequilibradas. Y ahí yo creo que le está costando un poquillo más. Y este yo creo que es otro ejemplo. Porque al final no deja de ser una italiana. Y aquí una italiana normal y aquí mete H6 para evitar alfil G5, estas variantes más críticas. Y aquí B4, en teoría es una línea pseudo floja, pero aquí hay que afinar bastante con blancas. Entonces alfil E7, la idea es que tras B5 muchas veces podemos reaccionar con caballo A5 y aquí aunque nos coman el peón, el negro tiene muchísima compensación. Tanto con D5, aquí en este caso supongo que D6 y caballo por, y de hecho... Esta posición es buenísima, ¿no? Comprende más. Bueno, está igualado de peones, pero esta estructura me da la risa. Entonces, el blanco hace dama B3 primero. Y en general, si ahora haces D6 y juegas pasivo, esto se considera un poco mejor, ¿no? Te voy a intentar ganar espacio por el flanco y luego poco a poco, pues en algún futuro, intentar expandirme por aquí. Y esta dupla dama aquí, pues te evito D5 y te dejo, no puedes hacer alfil E6, es un poco incómoda. Entonces, esta preparación es muy interesante, porque si no sabes A5 te quedas peor. Entonces A5, pues buscamos esta ruptura, de hecho tiene que avanzar el peón, y aquí, claro, si hicimos caballo B8 esto sería ridículo, ¿no? Tieso. Pero aquí la gracia es que intercalo A4, y tras dama C2 caballo A5, y tenemos una versión un poco similar de esta posición. Pero aquí el blanco tiene el peón de E4 defendido, por lo tanto tras caballo por E5, caballo por, peón por, el blanco tiene peón de más. Pero hay muchísimas maneras de tener compensación. Os quiero enseñar que este tipo de posiciones, para que veáis, el negro tiene 1000 maneras de jugar, ¿vale? Voy a enumerarlas. Por ejemplo, D5, peón por y alfil F5. Buena compensación. Si alfil por D5, alfil F6 y aquí nada por D5. Buena compensación. Caballo A3 para defender, C5. Buena compensación. Pero hay que jugar con mucha iniciativa. Aquí, por ejemplo, tras caballo por C4 hay 3 maneras de jugar. Aquí, por ejemplo, C6, incluso C6, o sea, quiero destacar eso. F3, D5, esto está bien. El negro tiene mucha compensación por casillas blancas, la pareja de alfiles se abre. También podía haber hecho torre y 8, que esta, por ejemplo, me parece un poco más infumable, porque esto... Hay variantes, maneras y maneras, ¿no? Pero aquí, alfil aquí, y ahora te interesa hacer esta. ¿Por qué? Porque alfil aquí, caballo de 3, en general, ganancia de tiempo es importante y luego el blanco puede mantener un centro más chulo y el caballo en D3 pues está más guay. Pero hago alfil F8 para forzar esta, porque si caballo D3 me como el peón y ahora vuelvo. Y atrás de 5 vuelvo. Y ahora resulta, yo seguía analizando esto, pero digo, no me creo nada, ¿no? ¿Qué es esto? Resulta que ahora tengo que hacer D6
tienes peón de menos y el tiempo, todas las piezas en casa, pero resulta que estás peor. Esto es imposible de encontrar. Por eso es interesante esta variante con blancas. Esto me parece imposible de valorar que esto estás peor, que resulta que este peón está súper mal y que te lo voy a comer más adelante, después de todas estas maravillas de alfil, que el alfil acababa medio borracho. Y si torre 1, ahora sí que puedo comerme el peón. Esta sí que no es muy difícil ver esta maniobra. Entonces alfil C5 parece súper natural para hacer torre 8 y para, bueno, va a venir caballo por E4, calle D2, D6. Aquí sí que me extrañó un poco que no hiciera B6, Faustino. Porque este alfil, digamos que va a ser, no quieres conservarlo al final, quieres luchar contra las casillas blancas. Entonces está B6, aquí E5, imagino que debe ser lo normal para el blanco. Tiene un peón de más el blanco, pero estos doblados son terribles. Y de hecho se la juega que en un futuro el negro lo empiece a presionar y vaya, ¿no?, con estas tres piezas, la dama, el alfil y el caballo. Y de golpe vayas a perder, porque es que te va a caer el de C4 y te va a caer luego el de B5. Entonces, no sé, es un peón doblado bastante inútil. Pero aquí juega alfil B6 y tras alfil A3 y eso es una posición un poco incómoda, porque tu alfil ya no tiene tanto sentido. Y el blanco tiene un juego bastante más sencillo. De hecho, aquí ya es una posición muy delicada, yo creo. Aquí he puesto a mirar y resulta que caballo H5 es la buena. Pues no sé. Pues vale. La idea es hacer dama G5 y generar suficiente contrajuego. Y luego tienes temas de alfil H3. Y aquí, pues bueno, si C5, pues justo eso. Te estoy haciendo dama G5 y me como el de B5. Este caballo H5 es rarísimo. Pero bueno, sobre todo lo que quiero que os llevéis de esta posición es que posiciones raras, desequilibradas, las jugadas raras tienen que ser más consideradas. No puedes jugar con los mismos preceptos. Por eso es tan difícil jugar estas posiciones tan desequilibradas que está entrando Faustino, porque no puedes utilizar conceptos estratégicos normales. Todo es muy concreto. Entonces hizo caballo G4, pero simplemente no funciona. O sea, es muy interesante, pero no funciona. Tras cae F3 alfil E6, busca comer aquí, pero justo H3 funciona, simplemente. Y aquí hace este sacrificio que me pareció bastante extraño. Imagino que había caballo F6, había renunciado porque, no sé si por E5, ¿no? Pero bueno, incluso este tipo de posición puede ser mejor. Es que caballo por F2 me parece muy... Aquí hizo caballo por Benjamín, pero aquí torre... Yo seguramente hubiera hecho torre por... Porque este tipo de posición, aquí cae F4, alfil por B5, todo esto es forzado. Aquí esto lo he jugado muchas veces, este tipo de ataques. Tengo demasiadas piezas contra el enroque y si las torres no pueden llegar a defender. O sea, dar este peón y jugar caballo H5, alfil B2, seguro que hubiera jugado esto. Sí que hay otras veces que me podéis creer o no, pero aquí seguro. Porque es que tiene demasiada buena pinta y este patrón es conocido de ataque. O sea, no me parecía dar este alfil porque justo luego se activa el otro. Es lo importante. Si no se activa este, pues sí que me parece interesante por el negro. Pero hizo caballo por y bueno, esta posición es bastante fea, son dos piezas por torre. Aquí me pareció raro. Bueno, raro. Dama G6 todavía mantenía un poco la tensión. Aquí quizá Faustino no vio la maniobra que jugó Bock. Yo creo que Bock jugó súper creativo y muy bien. Y aquí, como Bock visualizó, digo, tengo dos piezas por torre, pero no se activan. Y de hecho el negro se va a coordinar, me va a atacar este punto, luego me va a comer el caballo, me va a comer el peón de cuadro, me va a quedar peor. Entonces Bock dice, bueno, ya que estoy, pues doy el peón. Gano esta casilla E4 para el caballo y encima le dejo el alfil fuera. Y aquí juego súper bien. O sea, no cambio damas, ahora se activa, el caballo va para F5. Y bueno, esta posición es cuestión de técnica más bien. Y nada, la verdad es que me pareció espectacular. Y aquí el dominio total de los caballos y encima caballo por E4 garantizando el medio plazo y largo plazo porque todos los finales se van a ganar. Y bueno, simplemente pues ahora calcular un poquillo. Y aquí quizá en la posición un poco más compleja, calcular este torre por F6 que realmente remata de manera espectacular. Me da por amenazo, tengo doble amenaza. Y y tras G por H, torre por, calculo que bueno, que me coronas, pero te quedas sin. Y los peones. Lo que hemos dicho de esta garantía a medio plazo, ¿no? Y nada, una partida muy interesante. Una pena por Faustino, pero bueno, este tipo de posiciones ya veis que le están buscando las cosquillas, o sea, y
que están intentando jugar posiciones más desequilibradas. Y que bueno, sí, objetivamente, módulo en mano, todas son buenas para el negro, pero hay que afinar bastante. Así que nada, desde aquí lo animamos y que siga pues curtiéndose, la verdad, porque yo no creo que lo hiciera mejor que él de momento en estos torneos. Entonces es una oposición muy dura. Entonces también tenemos la partida entre Divya y Edith Gurel. Esta me pareció que Edith Gurel, no sé, hasta ahora era un juego muy bien preparado, que lo juega muy bien, pero este torneo no está preparando nada bien. Tenemos una Ninzo india y un par de claves estratégicas. Se queda peor gratis y sobre todo la clave que querría decir es la Ninzo india hay que jugarla con dinamismo. No hay más. Entonces no puedes jugar Ninzo india y jugar defensivo. Y luego nada, la partida en teoría estaba cercana a la igualdad, pero ya veréis cómo se complica. Esta variante es muy conocida, todo esto. Entonces, aquí por ejemplo, intercalar H6 creo que es uno de los únicos casos, yo me conozco la teoría, que es malo. Pero aquí la idea es que calle de 7 alfil B5, C5, y aquí calle de 5 que parece muy incómoda por las dobles múltiples clavadas, tengo comer y dama de 5. Si come dama. Este es un tema que se conoce. El problema de la Ninzo, en especial la variante de dama C2, es que hay muchas líneas que hay que conocerlas. Entonces, intercalar H6 permite que aquí, si en caso de C5, caballo de 5 es muy incómodo. Aún así, yo habría hecho caballo este C5, porque aquí tengo que meter G5 y bueno, y esta posición es peón de menos, pero bueno, controlo. No es peón de menos, pero bueno, si te comes este, tampoco es tan fácil comérselo. Digamos que bueno, porque hay un dama 5 jaque. Bueno, lo dicho, hay que jugar con dinamismo. En caso de dama C8, torre C1. Aquí tenía una maniobra muy rara para obtener ventaja, que es caballo de 5. Pero me parecía muy. O sea, no sé, porque me dices que hay ventaja, pero aquí resulta que enroque largo y resulta que tengo. Bueno, que te estoy metiendo o dama G4 y alfil F6. O sea, me lo dices y aún así, sabiendo que esto es ventaja, no tengo muy claro cómo jugaría con blancas aquí. Bueno, no sé, dama G4, alfil F6 y quizá el alfil viene a D3 y ataco. No sé. No me parece tan claro. Porque si tengo la dama por delante de los peones, no es tan fácil atacar. Si ataco con el peón, tampoco es tan directo. No lo sé. Pero bueno, juego torre C1, que es mucho más humana. Y realmente es muy incómoda la posición negra. O sea, estas variantes, si las juegas de negras, tienes que sabértelas de pe a pa, básicamente. Aquí metes C5 y te quedas con una estructura ya bastante rara. Y te estoy metiendo B4 y te voy a ganar un peón. Lo que quiero destacar es que el blanco no ha hecho nada raro aquí. Ha jugado todo lo normal. Entonces, no sé, hizo caballo E4. Y aquí era la posición clave. Caballo E4 es floja. Pero aquí había una secuencia muy chula que os animo a que intentéis encontrar, porque esto es un requerimiento bastante importante de la Ninzo. Y la jugada era A6. Y si alfil E2, ¿no? El alfil se va para mantener la clavada, dama de 7. ¿Veis la importancia de probar jugadas? Dama de 7, come, y es bastante fácil ver que aquí me como el peón y ya iguala. O sea, no es difícil. Forzada, y de golpe te das cuenta que recuperas el peón. Es lo que hay que plantear. No hay que. Claro que el problema es que si cae E4 más o menos defiende el peón, pero tras enroque y alfil D3 simplemente se pierde un peón. Y bueno, y aquí a sufrir. En teoría no es tan mala la posición. Y de hecho aquí el negro, porque no es tan fácil avanzar el peón. Y de hecho aquí el negro podía, me acuerdo, o sea, aquí hizo caballo B5 y perdió el peón, de hecho. Y se llegó a este final. ¿Vale? Que ahora vendremos aquí, ¿no? O sea, el blanco acaba ganando el peón, pero el negro está muy activo. Aquí había C6 y, no sé, unas ideas muy raras y se llega más o menos al mismo final, mismo concepto. Entonces aquí es muy importante creo, hacer G5. Es muy típico en estos finales ganar un poco de espacio, evitar que el caballo y la torre coordinen bien porque no se asfixien y luego pues poner la torre detrás y tener suficiente contrajuego. También es importante el G5 porque imaginemos en un futuro, ¿no? Yo qué sé, esto, por decir así, peón por, voy a defender el peón aquí y voy a mega defender el peón. Pues imaginemos que voy a hacer jaques, claro, el rey negro, el blanco estará contento aquí. Entonces te meto F5 y va a venir F4.
O sea, no es súper lejano todo lo que está pasando. Y quiero simplificar todo esto, y de hecho me voy a comer estos peones y tabla es facilísimo. Entonces, digamos que es ver un poco la película e ir hacia más adelante, ¿no? Que al final necesitas generar contrajuego porque si no, este peón va a avanzar sin contra, ¿no? Y aquí jugó caballo C8. Y aquí ya es muy incómoda porque viene caballo F7, ahí viene caballo D6. Y lo dicho, el rey está un poco asfixiado. He dicho aquí torre A5 mala. Y jugó muy bien Divia. Después de torre por, torre A4. Y aquí yo creo que confiaba Gurel en este truquito. La idea es que si G3 hay un mate. Pero F3, torre por E4. Nuevamente, el peón de F3, anulando el alfil de casillas blancas. ¿Cuántas veces hemos visto el maldito tema? Y sobre todo que esta torre queda aislada. Entonces, también la importancia de no quedarse solo con el material, sino ¿y después qué? Pero aquí tras de F3, claro, seguramente Gurel hubiera jugado rey G6 en vez de torre A5, porque justo este torre D7 es muy molesto y aquí se queda totalmente tieso. Torre aquí es muy importante y con la torre en H4 justo te va a caer el peón de 6. Es simple que el alfil no tiene coordinación. Y caballo B6 muy buena. Si alfil B5 te voy a hacer torre aquí y aquí justo cae D7 y te estoy hackeando. Y nada, está totalmente perdido. Cae C5 y no puede defender el peón porque te estoy cazando el alfil. O sea, esto me parece increíble, ¿no? O sea, es para que veáis la dominación que hay. Me parece espectacular esta partida. Y pierde. De hecho, aquí incluso, bueno, incluso rey F2 es interesante porque es que este alfil sigue sin poder salir. Pero bueno, que no, que haríamos esta y ganemos la pieza. Y nada, y luego simplemente se comió el peón y este final se pierde muy fácil. Si el peón estuviera en H3, quizá no sería tan fácil, pero entre peón pasado y que el caballo es mucho mejor que el alfil en un flanco, pues simplemente es cuestión de ir avanzando los peones y nada, y ganar. Partidón de Divia, que se carga al 2-6 y bueno, muy mala partida por Gurel en varios puntos, creo también. O sea, primero a nivel teórico, luego a nivel de precisión y luego también a nivel de final. O sea, tuvo varias oportunidades en este caso, ¿no? Entonces falló toda, pues perdió, ¿no? Y también acabamos con la partida de Baishali contra Yakuboev, que esta me parece espectacular. Esta partida es súper chula. O sea, se vuelve una auténtica locura y la importancia del cálculo. También la importancia de tocar el peón de F. El peón de F, digamos que come aparte. Una vez lo mueves, pasan cosas. Entonces vamos a ver esta semi-eslava y esta Cambridge Springs, que es una variante que no se ve tanto últimamente. De hecho, no se ve la semi-eslava y dentro de la semi-eslava no se ve tanto esta, pues os podéis imaginar. Caballo de 2. Esto es un plan muy típico. El blanco cede la pareja de alfiles, pero se queda con más espacio. Y con torre C1, F4 lo que quiere evitar el blanco es que el negro haga rupturas. Aquí la clave son las rupturas. Si el negro no consigue romper, el blanco está con espacio. Entonces, enroque alfil D3, alfil E7. Entonces, alfil D6 estaba cumpliendo la misión de atacar H2 y hacer E5. Entonces, ahora ya lo ha hecho, se va y ahora hace C5. Entonces aquí, porque si no, cae B5, ganaríamos la pieza. Entonces aquí me parecería súper natural comer. Este alfil está, digamos, en cierta tensión aquí, pero este caballo nunca se puede mover por alfil por E3. Y aquí jugar rey H1. Entonces, por ejemplo, una jugada cualquiera, pongamos a 6 o B6. Aquí no me extrañaría que calle D5 sea posible, por ejemplo, alfil por calle D5. O sea, sí, bote pronto, ¿no? Este tipo de tema. Y aquí, por ejemplo, alfil por H7, dama jaque, dama por... Bueno, aquí ya es material de más, ¿no? Pero es lo que, por ejemplo, lo que veo instintivamente, ¿no? Este caballo de 5 y quizás si dama por C1, caballo por F6, dama jaque... No sé, esto me lo estoy inventando mientras os explico. Y la verdad es que tiene buena pinta. Y aquí dama... Aquí hay remate. Quizá dama H5. Y luego caballo por F7. O dama H4. Dama H4 me gusta. Y aquí jaque. Caballo G4. Ah, no, pero tienes la flip por. Claro, porque aquí mi idea era esto, y ahora jaque, y aquí. Y le toco dama por F8 y dama por H7 mata y no lo puedes evitar. Pero tiene este alfil por... entonces quizá puedo hacer dama H6. ¿Cómo lo hago esto? Es un puzzle interesante. O jaque, rey.
y jaque, y cae G4. No, da igual, me estoy liando. Pero bueno, la idea es que esta posición de ataque pues tiene buena pinta. Y hacer rey H1 en general es una jugada útil. O sea, es una jugada que vas a hacer eventualmente. Entonces, hazla ya. ¿Sí? Y hacer peón por y rey H1. Aquí hizo dama E2 y tras alfil D7 pues, no hay jugada, hay que hacer rey H1. Y la dama, no sé para qué quieres perder este tiempo. O sea, aquí con lo que contaba, imagino es que esta captura no es ideal. Quizá hacer calle B5 y calle por D4 y reubicar. Tras alfil D7, lo que hablamos, este F4, pues tiene que irse a este alfil, porque necesitas justificar este F4. Entonces aquí el blanco no justificó nada, y el negro jugó muy fino, la dama la tienes un poco a tiro, pero no pasa nada. Y no pasa nada, es solo un salto, ¿no? Al final tengo todas las casillas controladas, y aquí cae B5, cae C7, torre B8. Todo defendido. Pero queda esta debilidad. Aquí, por ejemplo, era importante asumir calle por E8 y decir, bueno, pues se iguala, alfil está haciendo color, tengo el control de alfil C5, tengo que vigilar calle D5. Es que, de hecho, esta posición, ya os digo, es arriesgada con blancas. Por eso es interesante el Cambridge Sprint o este tipo de estructuras más defensivas. Si comprendes muy bien cuál es tu punto fuerte y sobrevives, pues eso. Pero aquí hizo rey H1, que me parece terrible estratégicamente, y permite alfil C6. Que la verdad es que grita bastante la posición. Ahora hace rey H1, ¿no? Ahora. Y después de caballo por peón por, claro, si torre por, nada, por B2. Bueno, y nuevamente este peón, el hecho de que esté esto, hace que todos los finales sean un poco peores para el blanco. Entonces hace calle A6, torre C8, y esta posición nuevamente todo esto define, porque esta estructura estaría muy bien para el blanco, pero con esta estructura, aquí ya no. Aquí, por ejemplo, G6 me parecía muy buena, porque aquí es muy curiosa esta idea. Aquí jugó torre D5, pero forzó caballo B3. Este caballo se quiere quizá ir a B3 para reubicarse en un momento. Y aquí es curioso porque G6 es una jugada útil, porque al final das una aire al rey, pero lo das de manera que no te den mate. Es bastante típico. Y aquí la gracia es que si cae B3, cae D5 es muy molesta. Estoy saltando por aquí. Bueno, y sobre todo me estoy comiendo el peón. Es que si lo avanzas ve como este, si torre 1 viene a alfil B4, bueno, hay varias molestias, ¿no? Pero aquí torre D5 y H5, le gusta mucho hacer H5. Bueno, simplemente está mejor. O sea, vemos que este tema lo habíamos hablado en la partida de... ¿Qué partida lo habíamos hablado? La partida de Nguyen, que en blancas, que precisamente ganó a Yakubov, creo. Que era importante en un momento crítico para el negro jugar H5 porque el peón está en F4, es súper temática. Entonces aquí veis un ejemplo que pasa. Entonces alfil C4, torre D7, y bueno, y caballo G4. El blanco más o menos está aguantando, ¿vale? O sea, es un poco peligrosa. Pero aquí esta posición se vuelve una locura. Después de torre por C6, otro de los grandes problemas del blanco es que este rey está en problemas de mate. Y aquí, con muchísima sangre fría, Vaishali calculó que aquí tengo alfil F6. Que es una jugada espectacular. Entonces, la idea es que, claro, si torre por, pues torre por, y bueno, y tengo que dar la dama y torre de más. Entonces aquí, el blanco tiene que hacer H3, lógica, más o menos, eliminar, hacer un espacio al rey. Cae por E3. Y torre por, jaque, torre por, y justo jaque, alfil D8, por ejemplo, y alfil por torre por. Y el negro está con un poco de iniciativa, pero bueno, seguramente serán tablas, ¿no? Pero aquí increíblemente colapsó el blanco y no valoró H3 o pensó que esta ganaba. Pero es muy curioso porque Vaishali invierte en el mismo tema. O sea, come y aquí veis cómo gana. También creo que tenía esta, ¿no? O sea, no hace falta... O sea, si te hago esta jugada, no sé qué planeaba el blanco aquí, pero... O sea, rollo, puedo mantener la idea y no sé, y este alfil C8 va a tener que... No sé, vas a tener que argumentar algo, ¿no? Amenaza alfil por D4, imagino, para comerme en C6. Pero bueno, aquí está y aquí torre C7. Y nada, y abandonas. La vida es muy dura. Y si torre por... Nada, por... Y
No sé si quiero hacer dama por, ¿no? Simplemente. Y dama C2. Es tan fácil esto. Claro, si cambia damas, pues debe ser igualdad. Pero aquí es que con este alfil tan malo, imagino que dama 5 debe ser muy incómoda. Si busco amenazarte mate, ¿cómo lo vas a evitar? Es que tienes un alfil en C8 terrible. Te estoy haciendo caballo por E3, te estoy haciendo temas de alfil por D4. Es muy mala esta posición. De hecho, hizo alfil D7, como ahondando en el tema de la clavada, pero aquí el negro dijo, bueno, yo también. Y ahora va a caer la torre de C6. Una partida espectacular. O sea, Baishali y las chicas en el B lo están reventando. Y está guay. A mí me encanta ver un poco el ajedrez femenino que deja de ser ajedrez femenino. No sé cómo decirlo. Que al final es que competir entre todos y que puedan tener esas oportunidades a mí me parece muy importante para, digamos, ir cerrando las diferencias en este sentido. Que yo creo que son más competitivas. Que al final, bueno, es un tema que podríamos hablar de, para dejarlo en un tema de si al final es teoría de grupos, de estadística, ¿no? Si tienes un grupo que solo juega entre ellos, pues al final el límite se lo ponen entre ellos, yo creo. Entonces, este tipo de torneos, este tipo de invitaciones, pues yo creo que generan precedentes bastante buenos y realmente también tener experiencia en este tipo de eventos. Así que súper guay, fantástico. Y muy buenas partidas, así que espero que os hayan gustado. Y nada, sin más, nos vemos en la siguiente ronda, que seguramente será súper emocionante. Sí, gracias por estar ahí.